Muy bien, pues ya estamos en la cara B, que hoy vamos a dedicar como último programa del año, como he dicho al principio, a ponernos, como siempre hacemos, el gorrito de Nostradamus y hablar un poco de lo que nosotros vemos que va a pasar en 2025. Me he resistido a hacer auditoría de lo que dijimos el año pasado. Quizá lo hagamos en algún momento. Pero bueno, a ver, esto hay un poco de libertad con esto, ¿eh? No la vais a permitir porque en un entorno de altísima incertidumbre y donde pues, Y nadie altísimo sabe muy bien. cuñadismo también, pues se También permite. es verdad. Donde hay muchísimo ruido, no, es muy difícil separar el grano de la paja y tal. Bueno, vamos a hacer nuestro esfuerzo intentando contribuir a esto. Al ruido, quiero decir, no a separar el grano de la paja. Entonces, hablamos de 2025. Hemos hablado en la cara A de algunos anuncios que se han hecho por parte de players muy importantes como OpenAI y Google a finales de 2024. En programas anteriores también hemos estado hablando de lo que venía diciendo Meta, Amazon, Nvidia, etcétera. Y yo creo que con toda esta información podemos aventurarnos a hacer predicciones. Y por no enrollarme más, voy a empezar con la primera, que es la que a mí me parece más evidente, ¿no? Y que lo hemos tratado muchas veces, ¿no? En este momento de donde se adivina, ¿no? Bueno, no se adivina, ya está más o menos confirmado que hay una meseta de performance en cuanto a lo que son las capacidades de los LLMs standalone, es decir, que ya alcanzar nuevas mejoras de rendimiento, pues tiene nunca mejor dicho, rendimientos decrecientes, y ya pues lo que era aumentar el número de neuronas o aumentar el número de datos, pues ya no tiene el impacto que tuvo, por ejemplo, de GPT 3.5 a GPT 4, ¿no? Entonces, ahora hace falta que se empiece a pensar en el siguiente paso, por dónde hay que tirar. Y parece claro, por lo que dicen los que saben, ¿vale? O sea, no los que saben, sino los que manejan el cotarro, que el siguiente paso son los agentes. Seguramente el año pasado también hablamos de que se venían los agentes. Y cuando hablábamos de agentes, estábamos hablando seguramente también de una cosa distinta a lo que consideramos hoy en día agentes, ¿vale? Y agente es una palabra que se ha tratado de forma muy distinta o de punto de vista muy distintos por parte de los distintos players. Cuando hemos hablado de Google, por ejemplo, pues hemos visto que ellos, pues el agente lo consideran un sistema que es capaz de interactuar con su entorno de la misma manera que lo hace un humano, razonar, resolver problemas, etcétera, ¿no? Que quizás sea la interpretación más pura de esto. Pero bueno, también hay quien está más más cerca del común de los mortales y se dedica a desarrollar agentes con LLMs. Pues cuando piensa en un agente, piensa en un flujo de trabajo, pues como el otro extremo, ¿no? La interpretación más simple. Un flujo de trabajo que mapea un proceso empresarial y que con un sistema basado en inteligencia artificial, pues consigue dársele cierta autonomía, ¿no? Ya sea de una manera o de otra, parece que lo que se viene es la utilización de LLMs de una manera un poco más sofisticada a cómo se venía haciendo hasta ahora, ¿vale? Y a esto, en distintos ámbitos, se le da el nombre de agentes, ¿vale? Decía Andrew Ng cuando comenzó la revolución del deep learning que la inteligencia artificial iba a ser la nueva electricidad, ¿no? Que esto iba a suponer una nueva revolución industrial. Yo creo que esto no se ha convertido en algo, digamos,
tangible para la mayor parte de la gente hasta que no sea democratizado, valga el uso de la palabra, a través del boom de ChatGPT y todo esto, el uso de la IA, pero que ahora esto sí puede llegar a todo el mundo, ¿no? ¿De qué manera va a llegar? Bueno, pues ya que estamos en plan Nostradamus, pues yo voy a decir que va a llegar en forma de sistemas de software que cobran la forma de agentes. ¿Vale? Así que eso es lo que yo pongo sobre la mesa. Agentes y el nuevo desarrollo de sistemas software. Creo que eso va a ser, esos dos puntos van a ser los protagonistas, al menos de la primera mitad de 2025. Por cómo estoy viendo que van las cosas, ¿eh? ¿Vosotros qué pensáis? Pues que si la IA generativa es algo que es un término que se ha ido quemando en los últimos 2 años a tope y ya está bastante quemado, estoy de acuerdo contigo con que este año 2024 ya se ha empezado a hablar de agentes, pero 2025 creo que va a ser lo que va a ser el claim de todo el mundo, ¿no? Ya no hablamos tanto de inteligencia artificial, sino que vamos a hablar de agentes de forma, bueno, pues casi spameándolo, absolutamente, y aplicándolo a casos en los que, como tú bien dices, ni siquiera en el fondo lo que tengas por detrás sea un agente. Este año hemos visto muy pocos casos de uso de agentes, de verdad, ¿vale? Que se cuenten por ahí y que luego veas que tengan chicha. Nosotros podemos decir que sí hemos hecho ya cosas, ¿vale? Pero es cierto que no se ve mucho por ahí. Y creo, teniendo en cuenta que los LLMs todavía, bueno, pues no son 100% fiables y que con el concepto de agente les dejamos muchísima responsabilidad, que más que nunca todavía el concepto de Human in the Loop tiene que estar bastante claro, ¿no? Si tú le preguntas a ChatGPT, te da una respuesta rápida y vas interactuando, tú estás en medio. Si, como estábamos diciendo en la cara A, tienes un plugin de Chrome o de Chrome, según el día, al que le pides que te haga algo y te contesta 2 semanas después, bueno, pues igual no hubiera estado de más una validación por en medio, ¿no? O algo más de complicidad entre la gente y la persona. Entonces creo que se va a meter mucho la pata, igual que se metió con los LLMs, con los RAGs, con todo lo que hemos visto al principio, pero vamos a empezar a ver los primeros casos de uso realmente interesantes, seguramente. Sí, total. Hay varias cosas con esto de los agentes. O sea, yo creo que los sistemas software, lo primero en cierta manera es que los agentes, más allá de que luego entremos un poco, si quieres, a discutir qué es un agente para el que lo haya escuchado, pero a lo mejor no tenga una definición más clara, que podamos entender esos distintos enfoques, lo que estamos hablando también es por primera vez de empezar a encapsular sistemas un poquito más especializados, ¿no? Al final los LLMs son sistemas muy generalistas a los que le preguntamos cualquier cosa, pero parte de la gracia que tienen los agentes es que van a ser sistemas que pueden ser generalistas, pero también pueden ser muy especializados y resolver problemas concretos con una cierta mayor autonomía. Que eso, enganchado a lo que decía Lu de los sistemas software, ha generado mucho revuelo en el ecosistema startupero, sobre todo, porque al final lo que se ve es algo que ya hemos hablado en alguna otra tertulia, ¿no? De el paso del software as a service al service as a software, ya que vamos a poder tener agentes que son capaces de hacer lo que hacía un software as a service, pero además metiendo una capa de servicio, porque no es un software únicamente, sino que tiene esta capacidad de inteligencia artificial que es capaz de resolver un problema completo. Entonces hay una parte, yo creo, interesante de cómo transforma la forma en la que vemos, no sé si el software o como lo que vemos, cómo se van a solucionar los problemas a futuro. Porque claro, la gracia también de los agentes es que van a ser capaces de replicar un SaaS, pero van a ser capaces de replicar o de comportarse como otra serie de servicios que pasan en el mundo real, ¿no? Una teleoperadora o cualquier cosa, pero lo van a poder hacer ellos. Entonces, creo que es un cambio de paradigma. Y esa es para mí la parte más de los agentes, como de encapsular, si lo quieres ver, algo. Luego está toda la parte que podemos entrar a discutir también de los agentes de... si os recordáis, cuando estudiamos nosotros inteligencia artificial, yo me acuerdo mucho de estas cosas de Nacho, que lo conocemos con una persona que coincidimos en la uni hace mucho tiempo y que hace 20 años ya hablaba de agentes inteligentes. Y en el fondo la definición que se daba de aquella de agente inteligente, yo creo que es bastante acertada, porque ya se hablaba de sistemas
que son capaces de interactuar con su entorno, que son capaces de recibir una entrada, que son capaces de guardar un estado, que son capaces de mantener el contexto de la información, que son capaces de interactuar con otros agentes y resolver problemas complejos y acabar dando una salida. Es decir, eso estaba ahí, lo que pasa es que, claro, las capacidades que había antes no las había ahora. Y esto es la parte de los agentes que me parece muy interesante por cambio de paradigma hacia el cómo puede estos sistemas superar la meseta de rendimiento que estamos teniendo. Porque si lo queremos ver, ahora tenemos como un sistema único, que es un LLM, que es capaz de resolver un problema, pero llega hasta donde llega, y ahora lo que vamos a poder tener es distintos sistemas interconectados unos con otros que pueden ser más tontitos, a lo mejor que un gran LLM, vamos a suponer que pudiera serlo, pero quizás un comportamiento un poquito más emergente desde la perspectiva, pues como pasa con las hormigas, estos sistemas, donde pequeñas unidades con ciertas capacidades demuestran que cuando se juntan muchos son capaces de resolver problemas que no hubieras pensado que jamás que se podrían resolver. Entonces, creo que hay dos ejes muy interesantes que hacen lo que estamos viendo, ¿no? Que los agentes sean el siguiente gran paradigma porque permiten desbloquear muchas cosas, ¿no? Los LLMs han permitido popularizar la IA, los LLMs han permitido que haya una inteligencia a propósito general que nos sirva para muchas cosas, pero claro, esa inteligencia a propósito general acaba aquí. Ahora, la siguiente etapa nos la llevan los agentes, que lo podríamos haber llamado de cualquier otra cosa o podría haber cogido otro paradigma, pero se ha cogido este paradigma para resolver estos siguientes dos problemas, ¿no? Cómo resolvemos problemas más específicos de forma completa con la IA y dos, cómo podemos resolver problemas mucho más complejos porque podemos juntar distintas piezas que son como personitas o que son capaces de resolver cosas. Y es que es súper potente lo que se viene. Sí, el paradigma del sistema multiagente, ¿verdad? Que no es nuevo. Claro, ¿dónde viene la novedad? La novedad es que ahora tenemos una unidad central de procesamiento que no teníamos antes, que es el LLM, ¿no? Es el gran modelo generalista, muy potente, multimodal, al que ya estamos dotando de capacidades de razonamiento, de planificación, etcétera. Esto es lo que nos faltaba, ¿no? Porque cuando hablábamos de... Claro, el tema este de un agente, ¿no? Todo esto viene de... Bueno, es un nombre que se dio en un momento dado, pero todo esto viene de cómo se planteaba la inteligencia artificial en un inicio, ¿no? Cuando todo era bioinspirado, digamos, ¿no? Se intentaba imitar el comportamiento humano, pues el ciclo de toma de decisión de los humanos, ¿no? Es lo que se quería imitar, este ciclo típico de observa, interpreta, decide o razona y actúa, ¿no? Y eso era un bucle, que eso se entiende que el cerebro humano funciona de esa forma, ¿no? Percibimos un estímulo, lo interpretamos, razonamos sobre él, tomamos una decisión y actuamos, o sea, devolvemos información a nuestro entorno, lo cambiamos y a partir de ahí todo se reinicia. Pues esto se intentaba imitar, ¿no? Y la gente pues tenía que tener esto. Esta parte central, ¿no? Del razonamiento es donde nosotros metíamos la lógica de inteligencia artificial, porque todo lo que fuera en aquella época percibir o actuar era simplemente integrarse con otros sistemas que te daban información, ¿no? O que te permitían hacer un push de... Imagínate una API de la que yo cojo datos, razono en el medio y luego hago un post a otro sitio, a otra API, ¿no? Pues ya estoy percibiendo, ya estoy actuando, pero lo que pasa en el medio es donde metíamos la lógica. Ahora, con los sistemas multimodales, podemos actuar sobre la parte de la percepción también, porque ahora los modelos son capaces ya de interactuar con muchísimos más tipos de información, dentro de que luego el problema de la integración lo tienes que resolver y tal. Y bueno, pues desde un primer momento los LLMs, desde poco después de que empezaran a popularizarse, pues ya se le ha dado esta capacidad casi nativa en muchos casos de poder utilizar herramientas, ¿no? Entonces todo va muy orientado a resolverse. Es como que las cosas han ido tendiendo hacia esto. Y es verdad que durante un tiempo, pues los nombres, el concepto este de agente, pues siempre está un poco en el cutting edge, ¿no? Y el nombre que se da a esto, pues va, ya que hablamos de la definición de lo que es, pues va evolucionando con el tiempo, seguramente, por cómo va cambiando el entorno, ¿no? Y lo que era
un agente en 2023 que seguramente fuera un LLM capaz de utilizar tools, para mucha gente, pues hoy en día nadie lo considera así porque eso ya es una cosa que viene por defecto, ¿no? Si queréis, nos aventuramos a dar una definición nuestra. Mira, si quieres ahora damos caña, pero quería comentar antes de que cambiáramos algo interesante, porque mola lo que has dicho de... Me gusta mucho ese concepto de, al final, el LLM como sistema operativo base. Que yo creo que es algo muy potente porque ese sistema operativo base, pues podríamos decir, simplificándolo mucho, porque no me sé el número, pero que aporta a cualquier sistema donde lo metas el 80% de la inteligencia humana o del comportamiento inteligente humano. Que esa es la gran diferencia, ¿no? De que ahora tenemos ese sistema operativo que tú lo metas donde lo metas, tienes el 80% un humano por ahí, ya le metes tu comportamiento específico y tienes otra cosa. Que esto enlaza mucho con lo que decíamos de la parte de Service as a Software. Ahora tú cuando construyes una solución a un problema, con que tú le metas esa parte de resolver el problema específico, que es lo que hacías cuando construías un SaaS. Claro, el SaaS al final tenía una parte de conocimiento del problema y cómo resolverlo y una parte, como se ha hablado mucho últimamente, de esa interfaz por delante que accede a los datos, a base de datos y le aplica la lógica. Claro, ahora como tu interfaz es como un humano, porque es un agente y tiene esa inteligencia, solo con meter ese comportamiento específico ya tienes no solo el software as a service, sino esa persona, pero lo mismo aplica a todo lo demás. Pero porque en cualquier sistema que creemos a partir de ahora, tenemos la potencia de poder meter un cuasi humano por defecto y al que solo tenemos que construir alguna pequeña capacidad por encima, ¿no? Darle una pastillita roja a esta de matriz y ahora sabes hacer no sé qué, porque te da esta información. Y cuando lo ves así, te das cuenta de la cantidad de problemas que podemos resolver súper rápidamente para hacer nuevas cosas que dan muchísimas capacidades. Es que está todo por rehacer. Hablamos también, ¿no? Cuando me acuerdo en la tertulia que hablamos de este posicionamiento de Andreessen Horowitz acerca del IA for Parenting y demás, digamos, es que todo lo que está hecho en web se hizo en mobile y todo lo que está hecho en mobile se va a rehacer con la IA, pero se va a rehacer ya no con la perspectiva del LM, porque no te permitía esa capa, sino que se va a rehacer con esa perspectiva de agente, que sí que es más plataformero. Pues seguramente los agentes sean esa gran nueva plataforma que nos pueda permitir desplegar nuevas cosas. Si me permitís, todavía hasta doy otro pasito más para atrás, porque al final hay una parte, lo estáis comentando, ¿no? Los agentes hay una parte fundamental, y no sé si decir fundacional, que son los LLMs. Efectivamente, comentábamos antes que los LLMs no son perfectos a día de hoy, todavía tienen sus fallos, y de hecho leía el otro día alguien que decía como que los LLMs no son buenos generando respuestas que sean correctas, sino que son buenos generando respuestas que son las más populares, ¿no? Porque al final se alimentan de ese conocimiento, no de verdades universales, por decirlo así. Entonces, al final hay problemas donde a lo mejor eso puede dar igual, pero hay problemas más complejos o más específicos donde eso puede provocar que por mucho que pongas un agente por encima, si esas decisiones iniciales se están tomando mal, esos, si quieres, ladrillos que conforman todo el... o no ladrillos, pero bueno, las piezas que conforman todo el engranaje, por muy bien que esté el engranaje, si cada pieza tiene sus pequeños fallos, al final todo se puede caer, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos viendo y que el año que viene también debería aportar a que los agentes funcionen mejor, repito, yo creo que va a pasar un tiempo hasta que realmente sean útiles, igual que ha pasado con los LLMs, con los RAGs, o sea, vamos a pasar una pequeña travesía, pero es esa especialización que estamos viendo en LLMs y si queréis a dos niveles. Por un lado, en cuanto a especialización, en cuanto a conocimiento, a lo que saben, de lo que saben, y de eso hemos visto fine-tuning, pero también en los últimos meses, poquitos meses, he visto un concepto que es como desaprender. Es decir, me cojo un LLM que tiene toda la información, pero le voy quitando lo que no me interesa para quedarme solo con aquella información especializada. Al final me queda algo que es muy pequeñito, mucho más manejable y que además funciona mejor para la tarea que yo lo quiero aplicar, ¿no? Y por otro lado es la idea de los SLMs, que también los hemos comentado, que son, al final son LLMs más pequeños, más eficientes, que nos caben en un móvil, que es algo que también hemos comentado en alguno de los programas, y que se pueden integrar en cualquier tipo de dispositivos, al fin y al cabo. Entonces, si juntamos esa especialización con el hecho de poder meterlo en cualquier parte, con el hecho de tener luego un sistema más complejo como es el de la gente, ¿no? Una arquitectura más compleja por encima, pues seguramente podamos llegar a
a solucionar esos problemas. Y creo que tu pregunta, Lu, al final no la hemos contestado, lo que nos decías. Ahora volvemos a ella, si quieres. No me acuerdo cuál era, pero vamos, me parece muy interesante lo que decís en cuanto a... El otro día escuché a Satya Nadella hablando del tema este, ¿no? Del futuro del SaaS. Y hacía esta distinción, ¿no? Bueno, un SaaS no deja de ser un CRUD, para que lo entienda nuestra audiencia, es una manera de acceder a datos, de escribir y recuperar datos. Es un poco a lo que nos dedicamos los informáticos, ¿eh? Y luego una lógica por encima. Y claro, si la parte esta de la lógica, de la definición de la lógica, muta porque esto lo hace un sistema inteligente, un agente en este caso, la otra parte tendrá que cambiar, la parte del acceso a los datos y la recuperación tendrá que cambiar también para adaptarse a esta nueva realidad, ¿vale? Para que los desarrollos sean mucho más ágiles y adaptados a esto. Y por eso yo también traía la parte de desarrollo, de cómo va a cambiar el tema del desarrollo de software y sistemas. Y con respecto a lo que es la velocidad a la que se desarrollan los sistemas, aquí también yo estoy con la visión de Andrew Ng, ¿no? Que él siempre habla de que hay problemas clásicos de Machine Learning, siempre saca el del Sentiment Analysis, ¿no? Que tú antes hacías un proyecto de esto y te tirabas 6 meses, ¿no? Con Data Scientist, con tal, no sé qué. Ahora, eso es un fin de semana. Hacer un sistema de análisis de sentimiento que funcione con esa precisión o mejor, gracias a los LLMs, ¿no? Pero con una particularidad, que la parte que se acelera es solo esa. Porque hay otras tantas partes del desarrollo de software, productivización, testing, desarrollo de UX, tal, lo que sea, ¿no? Analítica de producto, diseño, un montón de cosas que no se aceleran. No se aceleran, al menos en la misma medida en la que esto ha impactado a la resolución de ciertos problemas que ahora ya están resueltos. Y existe una urgencia de ir rápido cuando el resto de cosas te las tienes que seguir comiendo. Entonces, yo creo que van a ocurrir muchos esfuerzos, y ya se están viendo, para cambiar, para dar herramientas a la gente que se dedica a hacer desarrollo de productos software para que el resto de las piezas que hacen falta para construir algo también cambien de la manera en la que se habilite esa potenciación de la velocidad. Y para el tema de los agentes esto es muy importante, porque tú puedes ser capaz de desarrollar un sistema potentísimo que resuelve unos problemas de la leche, pero como no puedas integrarlo con otras herramientas, como no puedas, no, sí que se puede, todo se puede, pero como tarde mucho, ¿no? Como el cuello de botella esté ahí, o en ponerlo en producción, o en soportar tráfico, o en los costes de no sé qué, pues entonces eso no va a ser tan apetecible, ¿vale? El desarrollar este tipo de sistemas. O va a haber que hacer una inversión upfront que a lo mejor con la incertidumbre que hay, pues mucha gente no va a estar dispuesto a hacer, ¿no? Entonces yo creo que los grandes están inventándose nuevas herramientas para que esas cosas puedan pasar, para que todo el ciclo de desarrollo de software se vea acelerado, no solo la parte de la inteligencia, ¿vale? Y eso, por eso me refería yo a eso. Pero la pregunta era ¿qué es un agente? Que me he acordado ya. Bueno, mira, yo si queréis, seguimos por lo que ha dicho Lu. Tenemos pendiente hacer un día uno de agentes específicos, si queréis, entrar en profundidad y tal. Pero con lo que ha dicho Lu, pasan muchas cosas. Lo primero es que, como decía Satya Nadella, ¿no? Al final, oye, tienes un SaaS que es un CRUD que hace de una información y que tiene un knowledge específico, un conocimiento específico. La parte de interfaz también te la cargas. Es decir, la parte de inteligencia la tienes por otro lado. La parte de conocimiento específico, ya si lo quieres ver, la tienes que cargar en el sistema o de otra forma, porque ahora cargas
información más bruta que la IA es capaz de procesar y tiene sus mecanismos. Pero es que la parte del CRUD también te la cargas. ¿Por qué? Porque parte de la gracia que da es que como ahora tienes esa inteligencia de una persona metida en tu sistema, ya no requiere hacer una aplicación con ventanitas, o no siempre requiere este enfoque, porque ya puedes tener una conversación. Y decíamos en la cara A, ¿no? De que ya estamos viendo que por ejemplo, Gemini no puede estar viendo lo que tú haces y le vas preguntando y te dice lo que tienes que hacer en un ordenador. Es decir, tiene un nivel de comprensión del mundo suficientemente amplio como para que ya no necesites un ratón, unas ventanas y unas interfaces para interactuar con el sistema. Entonces, todo eso está listo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Ahora, falta, que yo creo que lo veremos muy en línea contigo el año que viene, pues yo qué sé, el Visual Studio, que es un editor de tal, de los agentes, ¿no? Sistemas que faciliten toda la interoperabilidad con otros sistemas, que también en el mundo en el que estamos es mucho más fácil, porque ya no vas a tener que hacer consultas SQL a una base de datos. Es que ahora le vas a dar acceso a tu repositorio de información y la IA ya es capaz de extraer y procesar toda esa información. Estamos hablando de un paradigma en el que estoy muy seguro, ¿no? Que aquí con la IA se une el no-code, con la inteligencia artificial, con data, con todo, porque cualquier persona va a poder, con cualquier sistema que nos ofrezcan Google, OpenAI o los que sean, hacer un agente inteligente con un montón de cosas, porque todo va a estar bastante al alcance de la mano. O sea, yo sí que creo que muy pronto vamos a tener mucha gente de negocio pudiendo montando ellos mismos estos sistemas. Esto se ha oído muchas veces a lo largo de la historia. La última vez que yo recuerde, antes de todo el tema de la IA, que ahí se oye de todo, ¿no? Fue con lo del no-code, ¿no? Hubo un hype de no-code hace 4 o 5 años, ¿no? Y no era el primero, ¿eh? Pero terminaba siempre en esto, ¿no? Gente de negocio que hace sistemas. Yo creo que habrá cosas que ya no habrá que programar, eso seguro. Esas cosas no valdrán nada, porque una cosa que la tienes porque sí, no vale nada, ¿no? Eso abrirá la puerta a que se desarrollen sistemas más sofisticados, ¿no? Y lo que, para mí, la evolución del mundo del desarrollo de sistemas software no es tanto que pasará en un porcentaje, ¿no? Que haya cosas que ya no haya que hacerlas, como montar un CRUD o una interfaz sencilla, pues eso ya lo puedes hacer, ¿no? Hay herramientas para montar interfaces como V0, que le pones un prompt y es impresionante, ahí te saca cualquier cosa, o para montar APIs o para lo que sea, eso está tirado. La documentación, ya no hay que escribirla. Los tests, en fin, superado. Este tipo de cosas. Pero eso, claro, son tareas tediosas que había que hacer, que ya no hay que hacer, y eso lo que abre es la posibilidad a que se puedan hacer cosas nuevas. Y yo me imagino el futuro del desarrollo de productos o de sistemas muy parecido a lo que ocurre hoy en día. Es decir, yo tengo una necesidad que necesito solucionar con software, que no lo puedo hacer con una herramienta, porque si no, no estaría haciéndome esta pregunta. Y entonces voy y le pregunto a unos expertos y les digo, oye, esto, primera pregunta, ¿se puede hacer? Segunda pregunta, ¿para cuándo está? Y tercera, ¿cuánto me cuesta? Y serán otros problemas más sofisticados, con agentes, bla, bla, patatín. Sí, pero tiene que haber profesionales que puedan responder a esas 3 preguntas. Eso seguro, pero sí que se abra que lo del no-code, aunque no haya cuajado del todo, sí que ha bajado la curva de entrada para lanzar proyectos e iniciativas, y sí que permite, o sea, yo creo que lo que permite es que haya muchas más iniciativas testándose en el mercado de una forma más rápida. Y esto va a permitir... Lo que sí que estoy de acuerdo contigo es que cuando algo funcione, o sea, montar un sistema para competir pues con cualquier equivalente que tengas, pues va a ser igual de complejo, incluso más que ahora, porque claro, al final tiene mucha más potencia, pero va a permitir eso, que haya mucha gente que, oye, tengo estos datos, tengo este conocimiento de negocio, puedo hacer este prototipo, puedo validar no sé qué, sobre todo cuando, pues eso, pues cuando un Google, pues yo en este Agents, Workspace o whatever que están haciendo, pues que te diga, tío, es que fíjate, ya es un sistema que te conecta con Drive directamente, que ya te permite hacer un prototipo muy rápido metiendo en un Drive una serie de información y 3 cositas. Es decir, parece una tontería, pero ya es un cambio de paradigma, porque para hacer cualquier sistema te resolviera un problema antes,
tenías por narices que saber conectarte a una base de datos. Que Sí, para sí, nosotros claro, es obvio, pero para muchas personas no. Y esos son como niveles de complejidad que reducen que permite que haya mucha más gente creando cosas. y eso siempre ha pasado. Mm. Vamos, yo cuento mi anécdota de abuelo cebolleta. Yo cuando estaba en el instituto, que yo era conocido porque sabía programar. Ya ves tú. Fíjate, era como un semidios allí, ¿no? Ahora no tenía ni puta idea, pero era como que yo era uno que tocaba ordenadores. El psicólogo de mi instituto me citó una vez, no para tratarme, sino porque quería que le hiciera un sistema, ¿no? Me acuerdo que me pagaba 15.000 pelas, tío. Son como 90 euros o algo así, ¿no? Sí. Pero bueno, de la época, que es mucho más. Claro, sería como 200 euros ahora. Sí, pues imagínate, hace 80 años, pues me pagaba para que yo le hiciera una herramienta para llevar las fichas de los alumnos que él trataba. Y yo le decía, ¿pero qué quieres hacer? ¿Qué herramienta? No, yo lo que quiero es poner aquí el nombre del alumno y que directamente me salga su ficha y yo pueda leer en la pantalla cuando estoy con él delante ahí sentado, pues el histórico y tal. Y entonces yo dije, mira, no te voy a cobrar nada, te voy a enseñar lo que es Word, te vas a hacer una ficha en cada página y le das a buscar. Y le solucionó el problema, ¿no? Y como esto, llevando la analogía del no-code, ¿no? Tantos otros que resolvió en su día Excel, que luego Make, Integromat, Zapier, lo que sea, en una época más reciente, con automatización, etcétera, hay muchos problemas en los que ya nadie se plantea montar un sistema de software para hacer una automatización de cuando me llegue un email y tal, luego mandar no sé qué. Y eso antes era una cosa carísima. Tenías que contratar a una agencia que te lo hiciera y te montara un sistema que luego había que mantener y no sé qué y no sé cuánto. Evidentemente, hay muchos problemas que ya no se hacen a lo bestia, ¿no? Digamos, montando proyectos. Pero es que eso hace que aparezcan otros. Entonces, ¿qué va a pasar con la IA? Pues que como hay problemas que ahora no podemos resolver, por un lado, y luego hay otros que ya se resuelven solos, ¿no? O de una manera muy sencilla que está al alcance de cualquiera, pues lo que ocurrirá es que saldrán otras oportunidades. Pues siempre pasa, ¿no? Cuando cruzas una puerta te encuentras otras 5. Y dices, pues nada. Y yo a lo que voy es a que tendrá que haber gente que pueda resolver esos problemas. Ahora mismo, la gente que se dedica a hacer desarrollos, si tú le preguntas, ¿puedo solucionar esto con agentes? Casi nadie te puede dar esa respuesta. ¿Y cuánto me cuesta? Y te dirán, no sé, o sea, no he hecho esto en mi vida. Sí, yo sé, ChatGPT, tal. Claro, va a cambiar el paradigma. Entonces yo creo que, y estoy viendo muchos movimientos en este sentido, hay que dotar de herramientas y de procesos y de sustancia para que se puedan resolver esos nuevos problemas. Y lo que estoy viendo en este sentido es que pues se dan herramientas para... Primero, hemos empezado con la mejora de las capacidades de programación utilizando herramientas que mejoran la experiencia. Pero es que eso lleva más allá, porque ahora lo que se busca es que para que funcionen bien los agentes, los sistemas estén diseñados de una manera que los agentes entiendan. Es decir, no es lo mismo tener mi API diseñada o mi documentación escrita de una manera que entiende bien un LLM que de una manera que lo entiende peor. Y a lo que estamos tendiendo es a que esas herramientas se diseñen ya teniendo en la cabeza que eso lo va a utilizar un agente. ¿Vale? Y yo creo que eso es lo que nos va a traer 2025 en el mundo del desarrollo de software. Rediseño de arquitecturas, de interfaces sobre todo y de documentación para que se favorezca el desarrollo de agentes. Y esta vez están dando los developers de encontrar otra forma de forzar otro refactor. Vamos a hacer otro refactor. Es que hay que cambiarle la... Esto es lo de siempre. Lo que hay que buscar es la manera de subirnos el sueldo. Claro. Bien. Hacerlo más complicado para cobrar más. Pero tampoco queda otra de todas formas. O sea, la complejidad va aumentando a todos los niveles y para que una gente haga todo lo que hemos dicho que tiene que acceder a los datos. Ya solamente todas las infraestructuras de datos que se tienen que manejar
si no se van adaptando y si no lo hacemos nosotros, la gente no lo va a hacer, llega un punto en el que ahí mismo tienes un cuello de botella o, lo que es peor, que los resultados no sean los esperados, ¿no? Tiene que deducir él mismo cómo debe acceder a los datos. Que esa es la cuestión, ¿no? Claro, y eso ahora mismo es un problema, no está resuelto. No sé, llegaremos como siempre, o sea, siempre vamos a llegar al punto en el que todo va a estar resuelto en algún momento, pero si hablamos del año que viene, o sea, yo creo que todo lo que estamos hablando puede tener sentido a largo plazo. Para el año que viene hay que ir dando pasitos y sí que es cierto que el que no tenga en el horizonte que algún día vamos a llegar ahí, entonces llegará el momento en el que se quedará obsoleto, en el que realmente se encontrará la puerta cerrada y no será capaz de abrirla, ¿no? Por continuar con el símil. Pero para el año que viene yo creo que los cambios van a ser todavía bastante pausaditos. Vamos a ver cosas, pero hay que ponerse de acuerdo en muchos temas primero. El problema en los cambios pausados, que yo estoy un poco de acuerdo, pero esto es como, ¿no? No sé si el meme o el dicho que dice, ¿cómo desapareció esa empresa? Dice, poco a poco hasta que fue de repente, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Son cambios pausados, pero a lo mejor si no estás a la zaga, si no estás ahí un poco pendiente y no estás avanzando a una mínima velocidad, en 2-3 años seguro que a lo tonto se acumulan cosas y te puedes quedar fuera, ¿no? Que es parte de la movida. No, claro, pero lo que acabo de decir, tienes que tenerlo en el horizonte, pero intentas correr más todavía y te adelantas a meter la hostia también, ¿no? Porque vas demasiado rápido. Por eso, o sea, no te estoy llevando a la contraria ahí, simplemente digo, no es que yo quiera ir pausado, es que creo que nos vemos obligados a ir pausados. Al final, por empezar, porque las empresas grandes no pueden ir, son las que marcan todo y no pueden ir a ese ritmo. Hemos hablado de Google antes en la cara un buen rato, hace un año estábamos diciendo dónde está Google. Claro, pero... Y ha tardado tiempo, pero cuando ha llegado con fuerza. Claro, el tema es que es pausado, ¿no? Porque también nos hemos acostumbrado a una velocidad punta, ¿no? Que nos parece tal, pero claro, estamos hablando de un año de diferencia. O sea, que en un año Google ha pasado de estar muy fuera de juego a estar lanzando este mes unos modelos, ¿no? Como el VO2, ¿no? Que es algo bastante fuera de órbita, ¿no? Es algo bastante potente, es decir, le han metido mucha caña. Que yo creo que parte de lo que está pasando con la ISO, que el ritmo es tan acelerado que bueno, es complicado calibrar la velocidad. Claro, pero Google no lo ha hecho con un trabajo de un año. Es un trabajo que viene... De hecho, ellos son en parte los fundadores de todo lo que está pasando ahora, ¿no? Y lo que han hecho, lo que ha ocurrido es que nos han querido lanzar a la piscina cuando otros sí que lo han hecho y han esperado a tener las cosas más atrás. Por eso digo, si vamos a llegar segurísimo a todo lo que estamos diciendo. Ahora, ya con la experiencia que nos ha dado también los últimos años, cuando a una empresa le pones en la tesitura de un cambio muy grande, normalmente suele ir mucho más pausada porque hay muchas más cosas en juego. Yo creo que ahora hay una competencia y eso hará que alguien se quiera posicionar como el que lleva la voz cantante. Y en el momento que uno de estos, Google, Microsoft, no sé quién va a ser, pero en el momento que uno de estos decida que ha llegado el momento de que el desarrollo se hace de esta forma, lo va a imponer de un día para otro. Lo han hecho, Google lo ha hecho con la web, lo ha hecho varias veces y nos ha cogido con el culo torcido. En el año 2015 o por ahí decidieron que era obligatorio HTTP2, ¿no? Y a tomar por culo. Y toda la web securizada. Y ahí no hubo... no, irá cambiando con el tiempo poco a poco. No. Es pasado mañana. Búscate la vida. Si uno de estos decide que eso pasa, a tomar por culo. Entonces, si quieren cambiar el paradigma, lo harán cuando a ellos les convenga, pero lo harán seguro. Y todo lo demás irán detrás. Y ahí vamos a tener que estar muy atentos para subirnos al carro rápido y poder competir. Porque yo estoy seguro, y no puedo poner la mano en el fuego de que vaya a cambiar la cosa totalmente a lo largo de 2025, pero estoy seguro de que va a cambiar el paradigma totalmente y que a eso nos vamos a tener que adaptar de manera irremediable súper rápido. Porque van a poner un deadline, van a decir esto a partir... O sea, es que simplemente va a ser tan diferencial el cambio que hacer cosas como las hacías antes ya no va a tener sentido. Y ahí es verdad que los grandes, pero no los grandes los que llevan la voz cantante de lo que ocurre en el mundo,
sino las grandes corporaciones, que son sus clientes y tal, pues van a tener problemas, porque eso sí que se mueve lento. Claro, es el momento de disrupción, momento pues como ha pasado con web y con otras cosas, de que salgan players que pues, se adapten mucho mejor a este mundo de los agentes y lancen iniciativas paralelas, ¿no? El booking de los agentes, a todos estos servicios que han funcionado, pues tendrán sus equivalentes que se hayan adaptado más rápidos que ellos, pues seguramente. Sí, bueno, no podemos saber lo que va a pasar, pero lo que sabemos es que van a pasar cosas seguro. Y haremos sí un especial de agentes, ¿no? Yo creo que eso Sí. es algo necesario, ¿vale? Y hablamos de cositas ya más en detalle. Más cambios que pueden pasar en 2025, venga. Por ejemplo, respecto a la democratización de la IA, el acceso masivo, que esto es verdad que es algo que digamos que ha tenido una adopción muy rápida en comparación con otro tipo de tecnologías, ¿no? Es una cosa... pero quizá no estamos en el punto de una capacidad de acceso universal, ¿no? No, pero ya empieza... Yo creo que este año hemos visto algunas cosas que van a potenciarse el año que viene desde distintas perspectivas, ¿no? Por un lado, en alguna tertulia hemos hablado de Linda, que es la IA de Biwi, por ejemplo. Biwi es una plataforma que era como un software de gestión para pequeños negocios y que hicieron un proyecto con Google, lanzaron Linda y lo que hace es integrar la IA en este software que accede a todos los datos de estas pequeñas empresas y les da insights de su negocio y cosas que pueden hacer a nivel de marketing para captar clientes y demás. Y lo veo como un buen ejemplo de lo que veremos muy seguramente más a escala en este 2025, que es que a lo mejor pequeños negocios no van a contratar algo específico de IA, pero que en todas las soluciones que utilizan se va a empezar a integrar este tipo de soluciones con casos de uso muy aplicados y todo el mundo va a estar utilizando ya en su día a día. Desde, yo qué sé, desde mi calendario porque me recomienda acciones a hacer, a mi software de gestión empresarial porque me va a empezar a recomendar, ostras, pues tío, te estás gastando más de lo que debieras por esto, esto y esto, a todos los niveles. Y eso es una forma de democratización a nivel de negocio. Evidentemente también va a pasar a nivel de usuario. Yo creo que los pinitos los hemos visto este año, que si la Apple Intelligence, Google también está lanzando muchas cosas, es decir, la IA va a estar en todos los dispositivos de los usuarios. Meta ya lanzó toda la parte, ¿no?, de IA en Facebook, en Instagram y demás, y seguir haciendo cositas. Entonces, yo creo que 2025 es el año de que la IA va a ser totalmente ubicua, que va a estar integrado en todos los sitios, que vamos a estar tan acostumbrados que ya ni nos demos cuenta, que ya nos pasa a día de hoy, ¿no?, con muchas cosas que andan por ahí en background, pero que ni nos demos cuenta que el chatbot con el que estamos hablando sea o lo normalicemos, medio te des cuenta, pero sea lo normal. Y va a estar en todos los lados. Aquí también hay barreras que salvar, ¿no? Y aquí me acuerdo otra vez de mis amigos mis amigas las grandes corporaciones. Que aquí se da un poco la tormenta perfecta, ¿no? Entre la resistencia que suele haber, ¿no?, para la adopción de IA por parte de determinados players que son muy importantes, porque son empresas, las más grandes empresas de España y de Europa, pues tienen dificultades para que sus trabajadores hagan uso de herramientas de inteligencia artificial en el día a día porque no se cumplen políticas, porque existe incertidumbre y esa incertidumbre además viene derivada de que tenemos una incertidumbre legislativa, ¿no? Y esto es otra tormenta que nos viene ahora. Yo creo que eso es un stopper para que ocurra todo esto que tú has dicho. Porque, pero claro, luego pasan cosas. Yo he visto hoy un tuit que le respondía, es que no sé quién lo ponía, pero respondía Samuel Gil de JM como diciendo, bueno, esto lo has soñado. Y le decía, no, esto ha pasado. Y decía un tío que hoy es la primera vez que había ido al médico y el médico estaba utilizando inteligencia artificial para hacer un resumen de la sesión y no sé qué. Y parece ser que ya no he indagado, pero si esto es verdad, en un sitio muy regulado, como es toda la parte de la medicina, que sería de los primeros sitios,
Ya está habiendo profesionales que lo están utilizando y le parece que le pidió el consentimiento y demás, por lo que entiendo que en ese sitio están empezando a procedimentarlo, a usarlo a nivel test, no tengo ni idea, pero a lo mejor va más rápido de lo que pensamos, al menos para determinados usos. ¿Que llega a todos los lados? Seguramente no, porque habrá sus limitaciones, pero hay un montón de usos donde se puede desplegar de forma fácil y ya te digo, si en el ámbito hospitalario está pasando, yo lo estoy viendo también usado en muchos ámbitos. No toda la escala de que a lo mejor nos imaginamos a veces, ¿no? Que queremos pasar de 0 a 1000, pero, ostras. Yo diferenciaría de todas formas también el uso de la inteligencia artificial a nivel personal o personal profesional de a nivel industrial, ¿no? Para mí son dos cosas distintas. A nivel personal, si queréis, o sea, yo estoy de acuerdo con que ya se está normalizando y el año que viene se va a normalizar muchísimo más. Y estamos acostumbrados desde hace ya tiempo a utilizar aplicaciones que sin saber siquiera si llevan inteligencia artificial, pues la tienen y ya está, ¿no? Pero eso es una caja negra para nosotros. O sea, simplemente usamos inteligencia artificial porque las dan botón y ha hecho algo por detrás. No has hecho nada con ella, no has influido. Donde está el meollo, quizás donde está el mollar, ¿verdad, Glu? Es en la parte más generativa, la IA generativa, donde al final tienes esa interacción. Y ahí mi duda es hasta qué punto la estamos utilizando bien del todo, ¿no? Porque, y ahora os diré a dónde quiero ir. Porque muchas veces la utilizamos, lo hemos dicho, lanzas un prompt, te da una respuesta, copias, pegas y te olvidas y tiras otra cosa, ¿vale? Hay gente que no, hay gente que la utiliza, itera, le dedica tiempo. Y esto, lo que estoy viendo que lleva en muchos casos, y digamos en las empresas ya si queréis, es a una gestión de expectativas que yo no sé si tiene demasiado sentido. Cosas como que se va a doblar la productividad por la inteligencia artificial, se van a reducir a mitad los costes o los tiempos, y yo sinceramente me gustaría tener un análisis, que no sé si lo hay, un análisis bueno, que me diga si con el tiempo que le dedicamos a ChatGPT somos más rápidos o no. Igual no somos más rápidos, pero si hacemos las cosas con más calidad, o si en los casos en los que somos más rápidos, lo que no estamos haciendo es perder calidad a cambio de eso, ¿no? Entonces, creo que tenemos, lo hemos dicho otras veces, creo que tenemos todavía que trabajar mucho esa parte de formación del uso de la inteligencia artificial, en este caso si queréis generativa, porque repito, es sobre la que podemos actuar realmente en la empresa y esa gestión de expectativas también tenemos que ser capaces de transmitírsela a los responsables, ¿no? Las cosas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con cabeza. Por otro lado, ya estamos empezando a ver que donde al principio temas de inversiones en IA eran pilotitos tontos, pues cada vez se lo toman un poco más en serio, las inversiones se hacen con cabeza por parte de las empresas o se mide el ROI, yo qué sé. Hay cositas, puntos de madurez que estamos viendo. Pero ya os digo, esa normalización que sí encuentro, no creo, o sea, es una normalización que no creo que todavía esté lo suficientemente madura como para que sea útil de todo, ¿no? O productiva. Yo creo que queda, seguramente, pero me pongo una reflexión con la transformación digital. No sé si acordáis, en la transformación digital hablamos que en el año 2000 salieron los primeros grandes portales, primeros grandes e-commerce y tal, y hasta tardamos 15 años mínimo, ¿no? Hasta que pasó los Bybit, Privalia y demás, que el público general empezó a aceptar, por ejemplo, el e-commerce. 15 años para que la gente empezara a usar con cierta escala ese canal y luego ya a partir de ahí, ¿qué pasa? Que cuando el gran público lo utiliza, pues claro, como esas personas también son profesionales, pues luego van a su trabajo y dicen, joder, ¿por qué si nosotros tenemos tienda física no vendemos en online? Que yo compro en online, ¿vale? Esto está pasando con la IA, lo que pasa con un ritmo hiper mega acelerado, porque vamos, es que esto lleva 2 años. El otro día estuvimos en una comida con el equipo Product Hackers de Valencia, había varias personas, fue muy curioso, ¿no? Porque la diferencia de edades, desde los más jóvenes hasta los más mayores, era muy alta. Y hubo un momento de la conversación en la que, pues, a algunos, que fíjate, somos bastante frikis en Product Hackers, pero les sonaba raro o hacían challenge al uso que hacían de inteligencia artificial los más jóvenes, que había un uso que ya no va de hacer tareas, ¿vale? De que nos estaban diciendo que mucha parte de la juventud utiliza ChatGPT para tener conversaciones profundas, para tomar decisiones sobre su vida, que no porque el ChatGPT vaya a tomar las decisiones por ellos, sino que hacen challenge, oye, pues, ¿cuáles son los pros y los contras de tomar esta decisión de ser padre, no ser padre, tal? Y dices, ostras, es que hay gente de generaciones jóvenes que está
yo creo que ha normalizado mucho el uso de la IA, porque seguramente ya han nacido pues con Instagram, con WhatsApp, y todo eso es muy normal. Entonces, el uso de ChatGPT para tener conversaciones lo han normalizado mogollón y lo tienen súper integrado en su vida. Y claro, esta gente en poco tiempo también van a ser cada vez más decisores. Por lo tanto, a lo mejor en 2025 no es que todo el mundo se va a meter, pero yo creo que es un año donde se va a ver pues, bastante democratización, a lo mejor no todo a nivel industrial, pero claro, pensemos que si eso pasa en la sociedad, más o menos rápido, sí que creo que a escala industrial llegará con un ritmo bastante pues, más rápido de lo que pasó con la transformación digital, que tardamos casi 15 años en que esto empezara a coger color. Sí, totalmente, ¿eh? Y yo por eso hablaba antes de las barreras, porque yo creo que la necesidad, ¿no?, de estar al día cuando empiecen a ocurrir cambios va a hacer que determinadas cosas que vemos ahora como barreras o que desde determinados ámbitos industriales se ven como barreras muy difíciles de salvar, como AI Act, ¿no? O no sabemos qué va a pasar, tal. No tenemos los modelos multimodales, no sé cuánto. Bueno, hay como una movida de máxima incertidumbre. ¿Qué pasa con los datos? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Es que si realmente ocurre el shift, ¿no? Y empiezan a correr tu competencia por no tener esas barreras o por no autoimponérselas, ¿no? Empiezan a correr más que tú. Entonces la necesidad va a llevar a que todo el mundo se ponga las pilas. Y eso puede hacer que se genere una avalancha, ¿no? Y que el cambio venga pues pasándole a todo el mundo por encima. Y yo creo que no hace falta que lleguemos al punto en el que la generación Z sean los que tomen las decisiones. Porque, es decir, si quieres que ocurra eso, tienes que esperar 10 años, ¿no? Pero es que esto no va a tardar 10 años en tener el impacto que se le presupone que va a tener. Va a tardar 2. Sí, pero bueno, que he puesto este ejemplo como exagerado, pero es que parte de la gracia es que ChatGPT lo está usando mogollón de gente. Es decir, para mí la gracia es cuánto tarda la tecnología en ser adoptada por el gran público, porque es que está súper correlacionado con la adopción empresarial. Porque se ve una cosa clara, que es que la persona que utiliza una tecnología en su ámbito personal la acaba queriendo utilizar en el ámbito profesional. Y esto lo hemos vivido en muchas ocasiones, ¿no? De que las compañías querían o no querían utilizar determinadas cosas, pero cuando la presión social es muy fuerte, o social o económica, porque al final tus competidores sí que lo están haciendo y por lo tanto no te queda otra, eso ocurre. Y es que es eso, que es que la curva de adopción de la IA está siendo extremadamente rápida. Entre los niños que ya la están utilizando pues con los Canva, lo que sea, entre los más jóvenes que tienen conversaciones, como decíamos en una tertulia, ¿no? Hasta de analiza al con el que estoy hablando por el Tinder, a ver qué le pasa. O sea, se está normalizando tanto dentro de la cultura popular, pero y lo ves en gente ya de una edad, ¿no? Porque cuando tú ves LinkedIn, no sé, o sea, el 50% de las publicaciones de LinkedIn están pasadas por IA, así que lo ves en el uso de emojis de no sé qué, no sé cuántos. Es que está muy, 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 muy normalizado, al menos en el ámbito de profesionales digitales o profesionales de determinada nivel que van a ser los que tomen las decisiones en 2-3 años como mucho en estas empresas. No, y que el trabajo de hacer ese tipo de cosas se va a hacer así ya de una forma normal, ¿no? Es como dices, no, yo escribo a mano, no escribo en Word, voy muy bien. O yo mando postales. No tiene sentido, ¿no? Llegará un momento que es que estas cosas se hagan de esta forma. A mí me gustaría volver, antes de que terminemos, a la parte de que lo han mencionado de pasada. Lo habéis mencionado los dos, de hecho. Del tema de la medición de la productividad, de la promesa del incremento de la productividad y de, oye, ¿va a ser esta la métrica del valor de la IA en 2025 o esto tiene que cambiar? ¿No? Voy a decir lo que creo que va a pasar, no lo que quiero que pase, ¿vale? Pero lo que creo que va a pasar es que sí, efectivamente, porque ya lo empezó a ser este año. A primeros de año ya se empezaba a hablar de cuántas personas me voy a ahorrar porque la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer no sé qué. Y esas mentalidades no cambian de un día para otro y más, no sé, no conozco también a la generación Z como para poder hablar por ellos, ¿no? Pero sí conozco más a la gente de nuestra edad
con ciertos perfiles y no van a cambiar esa mentalidad de un día para otro. Y tenemos que tener en cuenta además que nosotros tenemos cerca un tipo de gente, que nadie me malentienda, ¿no? Sino unos perfiles con unas ciertas habilidades por un lado y carecen de otras cosas por otro, que son distintas de las de los que llevan otras muchas empresas, ¿no? Estamos muy sesgados por la gente que tenemos cerca. Y en otro tipo de empresas, que son la mayoría, nosotros somos la minoría, los perfiles son distintos y esos perfiles normalmente piensan en estos términos. Entonces, ya os digo, yo lo que he visto, pues sí, para mí de momento la inteligencia artificial se va a medir en esos términos de productividad y, por desgracia, no sé si más en términos de cuánto me ahorro que en términos de cuánto más produzco con los mismos recursos, ¿no? Llámale humanos o llámales técnicos, de físicos, pero programadores. Va por ahí, sí. Cabezas cortadas. El otro día es una conversación con alguien, ¿no? Que había estado. Es que no me acuerdo cómo era, pero como con alguien que se dedicaba en departamentos a optimizar y tenían una métrica así como muy fancy, pero luego internamente lo medían en cabezas cortadas. Entonces es muy. Bueno, habrá gente que lo mide así. Muy en línea con esto y muy de acuerdo, Frank, que yo creo que se va a centrar mucho en la reducción de costes, aumento de productividad. Uno, porque es lo que se habla mucho hasta ahora. Dos, porque al final yo creo que a nivel macroeconómico, bueno, pues ha habido mucha inflación, está la bolsa muy para arriba, o sea, hay un montón de indicadores que yo creo que hace que haya mucha gente pendiente en, oye, ¿cómo puedo reducir costes? Porque descuento que pueda pasar algo y quiero estar mejor preparado y mejor optimizado. Y luego, en general, lo podríamos enmarcar en porque 2025 puede ser un año donde el retorno de la inversión, el ROI de la IA, se empiece a valorar un poco más. Tanto en esta perspectiva de ver cuánto optimizo, ver cuánto más puedo generar gracias a la IA. Y si lo queréis ver en estos grandes players que hemos ido hablando todo el año, que, pues bueno, en 2024 seguramente han gastado muchísimo e ingresado relativamente poco, está claro que todos están empezando también a preocupar a ellos mismos de tener más retorno, ¿no? De ahí viene lo del O1 Pro como un intento de generar más dinero. Y bueno, hay como cierta preocupación en estos modelos de negocio, en cómo escalan, en cuál es el retorno. Creo que en 2025 se hablará mucho de todo este tipo de cosas. En ese caso, de lo que estamos hablando es de cambios en los modelos de negocio, más que en o sea, como aspiracional máximo, ¿no? O como consecuencia de todo esto, más que en hago exactamente lo mismo, pero necesito menos personas. Ya estamos hablando casi de que el potencial transformador de todo esto es que te lleva a otros modelos de negocio, ¿no? Que son diferentes. Sí, que el ROI de tu inversión, que tiene un ROI potente, ¿no? La inversión que puedes hacer en o utilizar, empezar a integrar IA en el caso que no lo hayas hecho, o las empresas que han hecho ahora inversiones, pues eso, en OpenAI, que cuántos miles de millones ha invertido, tiene que empezar a rentabilizarlo porque no puede. ¿Cuál es la siguiente ronda de OpenAI si no, sabes? ¿Quién le va a dar ese dinero? Pero eso es lo que comentaba, que es lo que me gustaría que fuera el enfoque, es lo que te estás diciendo, Lu. Pero no creo que vaya a ser ese el enfoque. Creo que es el otro que estás diciendo, que es el de vamos a tratar de contar con menos gente en lugar de ver con la misma gente cuánto más podemos hacer, ¿no? Y ese cuánto más puede ser más de lo mismo o puede ser innovar, probar dos modelos de negocio y tratar de aprovechar otro tipo de oportunidades que a veces no tenemos el tiempo de hacerlo, ¿eh? Eso tiene una lectura perversa, ¿no? Porque estamos hablando de productividad, por un lado, pero por otro lado estamos hablando de que mucha gente se quede sin trabajo. Y son dos cosas que no casan bien. Es decir, muchísima productividad y alta tasa de paro son cosas que, al menos, en la historia económica de la humanidad es difícil que se den juntas. Entonces, claro, esto ya propondría un cambio de paradigma incluso a nivel social. Totalmente. Socioeconómico. Si eso se consiguiera. Pero es que, claro, eso es la promesa de que la IA va a hacer el trabajo por nosotros. Y yo ahí creo que como argumento de venta para conseguir dinero o para vender proyectos y tal, está muy bien. Con esto te vas a ahorrar el call center que tienes externalizado en la India o no sé qué, ¿no? Esas cosas pasarán.
pero como aspiracional a futuro, o sea, a dónde nos puede llevar esta tecnología, eso tiene las patas muy cortas. O sea, no nos podemos quedar ahí. Y quizá en 2025 siga siendo el argumento principal para ir a pedir rondas de financiación o para ir a convencer a alguien de lo que sea, ¿no? Pero eso no puede durar mucho más. Yo creo que eso tiene que cambiar. Porque al final, y eso lo decía Jensen Huang, ¿no? El CEO de Nvidia. No se pronuncia así, pero llamamos Juan. Que el aumento de la productividad nunca ha llevado, en la historia, desde la revolución industrial, nunca ha llevado a que haya menos trabajo, siempre ha llevado a que haya más. Entonces, yo creo que ahí hay algo que o sea, en ese argumento, ¿no? Que está muy bonito, ¿no? para determinadas personas interesadas en el tema, eso de voy a ganar lo mismo o voy a ganar más pagando menos, eso es, en mi Excel sale el número en verde, sale perfecto. Pero eso creo que tiene poco recorrido. No sé, es una impresión. Y dicho esto, me voy a llevar la contraria a mí mismo. Como ejemplo que nos jode absolutamente todo, está Klarna, ¿vale? Que han sido capaces de reducir muchísimo la plantilla porque han automatizado un montón de cosas. Claro. O sea, a ver, es que yo creo que tampoco son cosas que se contradigan, porque una de las cosas que pasa y han pasado muchas compañías, y en Klarna y en las startups en general, es las compañías tipo Klarna startuperas crecen con mucha fuerza bruta. Desmesuradamente. Claro, crezco con mucha gente, busco copar un mercado muy rápido sin orden, no soy para nada, no estoy optimizado absolutamente para nada, y la IA ha sido su forma de optimizarse rápido, si no hubieran encontrado otra. Es decir, estas compañías todas pasan algún periodo donde dicen, venga, echamos gente. Es parte del ciclo normal, yo creo, de las compañías. Yo creo que decías, Lu, muy de acuerdo en que la tecnología siempre ha traído aumentos de productividad, ¿no? Y más trabajo. No creo que pase con la IA, pero a futuro, en algún momento, alguna revolución tecnológica va a llegar al punto donde no genere más trabajo, sino menos, porque va a llegar a un punto donde pues se haga todo por la tecnología y nosotros tengamos seguro, o sea, no sé visualizarlo, pero en cierta manera la coherencia me dice que a algún punto sobraremos algo que nos queremos dedicar a otro tipo de cosas no productivas y que estará bien. Y yo creo que hay cierto miedo siempre con las tecnologías. Lo que pasa es, ¿será esta vez la que nos deje fuera de juego? Y luego a nivel individual, porque una cosa es que a nivel macro traiga luego siempre más trabajo, pero lo que es verdad es que los trabajos se van a transformar. Es decir, y habrá gente que no sea capaz de adaptarse. Entonces, toda esta parte de transformación de talento, por un lado, nuevos roles que surgirán para cubrir estas necesidades que tú decías, Lu, ¿no? De, oye, vamos a hacer productos con IA más complejos, esto requiere una serie de nuevos roles especializados, y por otro lado, pues que habrá gente que diga, ostras, ¿y yo cómo me adapto? Me voy a la huerta. Sí, eso ha pasado siempre y claro, la velocidad es como lo de los de los botones de los ascensores, ¿no? Los ascensoristas, que lo poníais alguno el otro día en LinkedIn. Pues eso, un cambio que ocurre a lo largo de 50 años y donde esa gente le dio tiempo. Bueno, de hecho, estos de los ascensores se terminaron jubilando siendo técnicos de mantenimiento de ascensores, ¿no? O sea, es como que al mercado le dio mucho tiempo a reabsorber eso, reconvertir esos perfiles. Claro, aquí si la hostia viene en 2 años, pues hay gente que lo va a pasar bastante mal, ¿vale? Pero hay cambios que son inevitables. Otra cosa es que si de repente esto se convierte en una cosa súper bulliciosa donde todo el mundo quiere hacer proyectos con IA, eso significa que no se estén buscando perfiles para hacer esos proyectos. Es que lo que va a aumentar es la demanda de gente que sea capaz de poner estas cosas en marcha, porque no se hacen solas. Otra cosa es que luego cuando tú lo implantas te quitas un call center, pero todos los proyectos que tú estás haciendo para ir al siguiente nivel con IA los tiene que hacer gente. Claro. Pero fíjate, lo hemos visto muy cercano a esto, ¿no? Capaz pasa con el software. Vamos a suponer que lo que estamos viendo este año en el software, que es una realidad, que puede ser que no, o sea, puede ser que cambie, pero lo que estamos viendo en software es una menor demanda de perfiles de desarrollo de software. Ha habido un cambio, o al menos un descenso notable en el crecimiento de las ofertas, ¿vale? Estamos parece en un cambio de paradigma. Si eso es así,
estamos hablando que en un ciclo de 15 años, desde que ha empezado a haber un crecimiento fuerte en la demanda de estos profesionales hasta que hay un shift importante, es que han sido 15 años, una nueva profesión. Sí, pero eso tiene varias lecturas. De todas maneras, yo no estoy tan seguro de que eso esté pasando. A nivel números sí, pero, por ejemplo, la interpretación que hace Zuckerberg de eso, que es un reajuste después de años después de la pandemia, es como bastante lógico, ¿no? Y es que yo no veo que haya paro en el mundo del desarrollo de software. Lo que sí que ocurre es que había mucha gente que había conseguido un trabajo sin tener la cualificación adecuada y esa gente, evidentemente, claro, se ha aprovechado de una ola, digamos, de sobredimensionamiento y el mercado se reajusta. Pero el mercado del software core sigue creciendo. Porque sigue habiendo demanda. Es que alguien tiene que hacerlo. Sí, pero hay un reajuste y sobre todo un poco contrarian a las expectativas de hace muy poco tiempo, ¿no? Es que veníamos hablando, ¿no?, de Software is Eating the World y todo esto no hace mucho. Había unas expectativas de que este mercado tenía que crecer muchísimo más durante mucho más tiempo. Y que me parece normal, y estoy de acuerdo, o sea, para mí no es un drama, pero sí que es verdad que son indicios de, pues lo que hablábamos antes, de que la velocidad de cambio a la que nos vemos sometidos por la tecnología es tan grande que llega a punto que podamos probablemente tener ciclos de 5 años, donde... Eso sí es verdad. Que esto es un cambio cultural, o sea, que al final ya lo estamos viviendo nosotros, que nosotros ya sabemos, yo creo, nuestra generación, que a lo largo de nuestra vida vamos a tener 2 o 3 trabajos, o sea, como roles distintos, ¿no? Venimos de generaciones donde tenías un trabajo para toda la vida, ahora vas a tener 2 o 3 tipos de trabajo distintos a lo largo de toda la vida, pero es que a partir de ahora, cada 5 años, o estás ahí en la pomada reinventándote y entendiéndolo, o te quedas fuera de juego. Entonces, ese aprendizaje, ese estar adaptado al mercado, tiene que ser mucho más continuado. Siempre hemos hablado de aprendizaje continuo y lo que pasa es que la gente cada 10, 15 años se ponía las pilas por cuando le echaban, pues, ostras, esto ahora ya es un cambio importante. Para mí es clave lo que has dicho y lo hemos comentado varias veces ya, el tema de la gestión de expectativas. Para mí es gran parte del problema y del culpable de todas las cosas que pasan aquí, ¿no? Se produce un cambio y de repente ya todo va a ser mucho mejor, todo va a ser mucho más barato, todo va a ser mucho más productivo, todo va a ser mucho más desde el punto de vista empresarial, me refiero. Pero luego llega, como se suele decir el tío Paco con las rebajas, esas promesas que nadie ha hecho. O sea, se las han hecho ellos mismos, a lo mejor algún gurú, pero de repente empiezas a hablar en plan portera con el de al lado y ya te empiezas a autoconvencer de que eso va a terminar siendo así, ¿no? Y se convierte en una corriente. Pero cuando hablas con la gente que realmente sabe, te hablo ahora de esto, como en otros momentos ha sido de otras cosas distintas, normalmente no lo ven de esa manera. Vuelvo a lo de siempre. Nos falta esa educación inicial, ¿no? Ese querer formarte, ese querer entender qué es lo que está pasando por detrás y no quedarte directamente con la promesa, casi con el overpromise, ¿no? que te están dando. Total. Y luego a ver, que las cosas no se quedan, o sea, todo lo evaluamos siempre desde el punto de vista de lo que conocemos hoy en día. Las cosas no se quedan como están. Eso es. Si tú acoges y haces algo que antes te estaba... Porque la relación entre el coste y el valor, dentro de que son cosas distintas, es que van alineadas. Es decir, si tú haces algo que te costaba mucho dinero y lo vendías, ¿no? Y lo vendías con éxito, y de repente ya no te cuesta nada, no te cuesta nada a ti ni a tu competencia. Por lo tanto, el valor que tiene, o sea, el dinero por el que lo puedes vender, va a empezar a bajar. Y tu competencia hará otras cosas y tú vas a tener que contratar gente para ponerte al día con esas otras cosas que generan nuevo valor. Si es que siempre es lo mismo. O sea, una cosa que no cuesta dinero, no la vas a seguir vendiendo por el mismo precio. No te flipes, ¿sabes? Entonces, es que las cosas son así. Eso es cíclico y mañana tendremos otra realidad. Y luego, lo que he dicho antes, que es que, o sea, si tú, por mucho que tú tengas mucho éxito vendiendo algo y consigas reducir tus costes, si está todo el mundo en el paro, no te lo va a comprar nadie. Entonces, no funciona el sistema. Entonces, claro, o cambiamos de paradigma, que eso ya sería lo que ha hecho antes Corti, ¿no? De que mañana los humanos nos dediquemos a otras cosas y tal, pero eso ya sería con la AGI. Mientras tanto, siempre va a haber un hueco para nosotros, porque mientras nosotros seamos capaces de hacer cosas que no hace la IA o que no hacen las máquinas, pues tendremos un hueco. Y también lo he comentado Corti antes, mientras nos reinventemos los lenguajes de programación para poder seguir manteniendo el trabajo. Yo estoy pensando en cómo hacerlo. Aquello que hizo Structure, la entrevista apócrifa a Structure con el tema de C++,
Yo estoy pensando en... Hay un artículo por ahí, buscadlo. Estoy pensando en hacer algo parecido. A ver cómo me vuelvo imprescindible en mi trabajo. Muy bien, pues oye, yo creo que nos ha quedado bien, ¿eh? No voy a forzar a que saquéis más temas, aunque sé que tenéis muchos en la cabeza. Bueno, los que tenemos en la cabeza y no hemos contado aquí estarán en tertulia.monler.io en nuestra newsletter, para que os apuntéis, porque saldrán más cositas por ahí. Eso es. No os lo perdáis. Bueno, los que estáis escuchando esta cara B, ya estáis suscritos, o sea que maravilloso. Y si no, y contárselo a vuestros colegas. Se lo podéis reenviar una vez, no pasa nada. A la siguiente que se suscriban. Muy bien, pues nada, que muchas gracias por acompañarme un año más, queridos copilots, querida audiencia también. Feliz inicio de año. Esto saldrá el primer viernes del año, yo creo, más o menos. La cara salía el último viernes del año, el primero. O sea que feliz año, a petar 2025 y a llevarse bien con las máquinas, porque a lo mejor a final de año se tienen que llevar bien ellas con nosotros. Son las y que os traiga muchas cosas los Reyes. Eso es. Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.